Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF. Qué bueno, pues ya estamos de regreso con todos ustedes en este día en que iniciamos nuestra última jornada a primera hora de la mañana. Siempre, como siempre, nosotros dispuestos a compartir con todos ustedes la opinión más acertada acerca de los temas que son vitales para que el país tenga una conciencia clara de cuál es la salida más viable para entender mejor los fenómenos que acontecen en el país y poder pues intercambiar impresiones con todos ustedes. Nosotros, como siempre, agradecidos al eterno Creador por permitirnos pues compartir con todos ustedes este espacio a esta hora de la mañana. El país, como siempre, al iniciar un año que no es nuevo, porque dentro de lo que es el tiempo fijado por el hombre, al espacio-tiempo, se determina que termina el ciclo y se inicia un nuevo periodo de 365 días. Pero eso no es nuevo. Lo que sí tiene que ser nuevo son las actitudes de cada uno de los seres humanos que vivimos en este planeta. Porque lo que sí puede ser nuevo es nuestro comportamiento. Y esa es la principal riqueza que podemos aportar a nuestra nación. Precisamente en el transcurrir del año que recién finaliza, ya en la parte final, que fue donde se agravó con mayor dureza o crudeza en este caso, el conflicto de los profesionales que sirven al Estado Dominicano y que cubren la parte más trascendental de la vida de un pueblo, como lo es la salud, que aunque se ha colocado en la educación, ha sido como una parte esencial de mantener un cambio de actitud de los ciudadanos para poderse manejar en la vida. Y la salud sigue siendo también una parte muy importante, porque ella es la que determina que la persona esté en óptimas condiciones para asimilar no solamente física, sino también de manera ya intelectualmente, estar de manera óptima para desarrollarse en una vida sana. Esos conflictos del año pasado se querían todavía extrapolar, pero qué bueno, pueblo dominicano, que la sensatez ha primado y ya las autoridades del gobierno dominicano, en este caso las autoridades del Ministerio de Salud Pública, del Servicio Nacional de Salud, pues han cambiado de actitud con respecto a la situación que envuelve las relaciones entre el gremio que agrupa a los profesionales ya de la medicina, los médicos, y las autoridades, que se generó porque se cuestiona mucho la hipocresía, pero hay que actuar de cara al sol, de manera transparente. No se pueden, si usted está en un proceso de diálogo, usted no puede maltratar a su oponente, porque entonces eso va a generar desconfianza y usted no va a poder terminar de una manera satisfactoria los propósitos para los cuales usted ha iniciado ese diálogo. Sabemos todas las dificultades que el país tiene en materia de salud, entonces no se le puede seguir echando más dificultades a unas relaciones que de por sí han sido un tanto traumáticas, porque los profesionales de la medicina
su ejercicio profesional entienden que de manera remunerada, pues ellos no tienen el salario que consideran digno. En esa parte el propio gobierno ha reconocido, inclusive se han llegado a acuerdos para mejorar los ingresos de los profesionales de la medicina. Pero se producen ya en medio de, y es bueno que la hipocresía no sea lo que prime, porque la directora del hospital daba a conocer que se canceló, que las cancelaciones que se produjeron, sobre todo de una médico, obedecieron a que ella tenía una actitud agresiva contra los pacientes. Bueno, pues se supone que el colegio médico, al igual que todos los gremios profesionales, tienen lo que se llama un consejo o tribunal disciplinario. Si ese médico no estaba actuando acorde con los parámetros que se tienen de una relación médico-paciente, entonces debía presentarse una queja al colegio médico. No así de manera arbitraria proceder a una cancelación, entonces luego lanzar una acusación de manera alegre. Pensamos que no es que no se produzca, porque en los comportamientos humanos pueden haber personas que dentro de su personalidad tengan esa naturaleza conflictiva y que no estén aptos realmente para manejarse con los demás. Pero tiene que hacerse bajo un método que garantice respeto para los derechos tanto de los pacientes como de los médicos. Eso es bueno que las autoridades y el país entero tenga siempre presente eso, que debe actuarse de manera lo más acercada a lo que es la realidad, que es la verdad en definitiva. Porque actuar así lo que va a generar es conflictos innecesarios que pudieron haber marchitado la posibilidad de que el país tenga servicios médicos adecuados, porque los médicos, y ya sabemos lo que conocemos algo de lo que es la psicología del médico, sabemos, y por eso se ha determinado desde que Galeno empezó la primera práctica de ese ejercicio con cuerpos humanos para tratar de corregir alguna deficiencia física, el Galeno se estableció que aquel que recibe el tratamiento es un paciente. Sabemos, porque hemos vivido esa situación, que los médicos enfrentan con ciudadanos que llegan a los centros de salud con un paciente, con un familiar o un amigo en estado crítico y requieren de una forma a veces fuera de lo que es un trato de cordialidad, pues se dan ese tipo de confrontaciones con los médicos. Por eso es que entendemos que no se debe proceder como procedió la directora de ese hospital, a cancelar a un profesional de la medicina sin antes conocer realmente qué fue lo que aconteció, porque los médicos enfrentan situaciones realmente exacerbadas de personas que pierden el control emocional porque están en medio de una situación de salud, pero todo ser humano tiene que tener conciencia de que un médico simple y llanamente es un auxiliar del ser humano en términos al conocimiento que adquiere dentro de las facultades que le da la ciencia en ese ámbito. Él no tiene un don mágico para garantizarle la vida a nadie, porque de lo contrario entonces los médicos tampoco conocieran la muerte. No es así. Por eso dentro del conocimiento que un médico adquiere, él simplemente sirve como una ayuda al ciudadano que en determinados momentos requiere de atenciones médicas. El gobierno tiene que seguir haciendo esfuerzos y sobre todo invertir ya de manera definitiva para que reine la armonía entre los médicos y las autoridades de salud, que el gobierno mismo reconoce la deficiencia que hay en términos de infraestructura y se ha embarcado en la reparación de más de 50 hospitales en todo el territorio nacional. Entonces, en una situación así, se va a generar siempre dificultades que van a mantener esa discordia
entre los pacientes y los médicos que se ven atarantados por el flujo masivo de pacientes que acuden a los centros públicos de salud en el país. Es algo que esperamos que se pueda mantener, primar siempre ese sentimiento de cordura para que un sector tan importante como lo es el de la salud en el país, pues pueda realmente tener una cobertura para que la ciudadanía se sienta segura de que cuando necesita de atenciones médicas va a tener un servicio garantizado y de calidad. Nosotros pues vamos a hacer una pausa en esta mañana y ya volvemos con otro comentario en esta última jornada de nuestro primer día de trabajo en esta mañana. Pues bien, pueblo dominicano, ciertamente que en este país realmente hay que seguir insistiendo en el cambio que tiene que darse en nuestras actitudes para enfrentar la realidad en el país. Pero esto hay que tener una voluntad realmente muy definida para cambiar nuestro pensamiento. Porque de los pensamientos es que nacen las acciones y las acciones ya determinan nuestras actitudes y las actitudes pues determinan nuestro destino. Es así porque observamos una decisión que tomó ya recientemente una institución que en el pasado realmente le dio un gran dolor de cabeza para la tranquilidad política en el país, porque ese tribunal, cuando se constituyó el Tribunal Superior Electoral, era con la intención, y esa era el deseo que primó a la hora de quitarle esa carga de juez del proceso, o que la Junta Central Electoral estuviera una institución la cual pues velara porque las cosas se hicieran bien, y ella tendría ya dentro de su esquema de ejecución ya la parte final de un proceso electoral en el país, o de cualquier decisión que tome la Junta Central Electoral, hasta en materia de nuestro registro civil. Vemos cómo la crisis de los partidos políticos, que tiene sus raíces, ya eso está muy entronizado en la vida del dominicano, porque cuando se crea un ambiente y un sostén de impunidad, no es fácil cambiar de opinión, de la forma de pensar, porque el ser humano se guía por los ejemplos y él lo que busca es alcanzar el mayor grado de bienestar, tanto social como económico. Entonces se va a seguir guiando por la gente que le ha ido bien. Entonces no es tan fácil que él cambie cuando no hay ninguna ya prerrogativa que le indique a él que las cosas tienen que hacerse de otra manera. De ahí es que esa decisión que dio a conocer recientemente el Tribunal Superior Electoral, desconociendo, lo había hecho primeramente con una asamblea que había realizado las autoridades realmente que tienen el control del Partido Reformista Social Cristiano y que la encabezan los ingenieros Quique Antún y Ramón Rogelio Genao, y por otro lado la otra facción de un partido que no sabemos por qué el Tribunal Superior Electoral no cambia de actitud, de su forma de pensar y decir simple y llanamente, y no estar evaluando chisme, sino que tiene que haber un aspecto que diga: esta es la parte fundamental y esto es lo que el tribunal se abstiene para emitir una sentencia. No que luego un sector aupado y que tiene resorte de poder decide entonces confrontar a las autoridades de determinado partido. Ya sabemos el triste papel que juzgó ese Tribunal Superior Electoral en su primera conformación,
fue un papel desastroso que lo que hizo fue llevar intranquilidad y divisiones a la sociedad dominicana, y todos sabemos, porque todo el pueblo sabe, que la gran mayoría de los miembros de del Partido Revolucionario Dominicano, que fue el primer caso que realmente tuvo de envergadura ese tribunal, concluyó otorgándole la franquicia a la minoría. Eso así no se puede permitir. Si este tribunal continúa con esa misma visión, entonces no se podrá hablar de una ley de partido, porque ¿qué ley de partido si entonces aquel que tenga el apoyo de los grupos de poder o que se alíe a quien en determinada coyuntura tiene el control del Estado, entonces se va a seguir produciendo esa incisión que va a generar una degradación como la que aconteció con el Partido Revolucionario Dominicano, que ha pasado a ser simple y llanamente unas letras muertas que se utilizan para mantenerse en un ambiente de opinión, pero que no tiene como partido político ya una mística y un valor que le permita alcanzar el poder. Realmente con el Partido Reformista Social Cristiano se ha convocado para finales de este mes ya a la convocatoria formal de su convención extraordinaria para escoger las autoridades que finalizaron en el año pasado, pero que como consecuencia de los conflictos que se han ventilado en esa organización no ha sido posible. Y así no vamos a tener una tranquilidad que genere confianza en la población y que los partidos políticos sigan siendo el instrumento viable de sostén de un sistema que no es el mejor. Pero la democracia sigue siendo la forma de actuaciones políticas que tiene el hombre, en la cual socialmente el hombre es igualitario, humanamente diferente y totalmente libre. De ahí es que tienen que seguir los partidos políticos, y el sostén de esa hegemonía y de esa jerarquía que tienen que tener los partidos para dirigir los estados dentro de un esquema democrático es el Tribunal Superior Electoral. Pero si él no actúa de la forma de institucionalizar a los partidos, sino que se deja pues influir por conducta y sectores que tienen un interés de que las cosas en el país no caminen de la mejor manera. Nosotros vamos a hacer una pausa de nuevo y ya volvemos en nuestro comentario final en esta última jornada. Pues bien, pueblo dominicano, nosotros seguimos pensando realmente que hay que abrir los ojos. Hay una jurisprudencia que recogen todas las legislaciones en el mundo, que nadie está obligado a lo imposible. De ahí es que nosotros como país tenemos que abrir los ojos. Y nos llama mucho a la atención que una institución que tiene que velar por los intereses nacionales, pues tenga una posición tan abierta de apoyo a algo que hace tanto daño. Por ejemplo, miren este titular de esta portada de uno de los diarios en el país. El arzobispo de la Iglesia Católica insta a darles apoyo a los inmigrantes. Y realmente eso es una carga muy pesada para un pueblo deprimido que tiene una lucha constante por superar los problemas que tiene como nación. Entonces, que desde una institución como la Iglesia Católica se preste a este tipo de apoyo y de promoción realmente en una nación que ya sabemos todos los problemas que tiene en el área de la salud, y que esa inmigración haitiana ha arruinado totalmente
las posibilidades de que los dominicanos reciban una atención de salud. Ya vemos en el campo laboral, donde el desempleo, la inmensa mayoría del pueblo dominicano, pues ya no tiene un medio con que subsistir, porque esa inmigración haitiana ha roto todos los esquemas para que se pueda mantener en el país y que el dominicano realmente adquiera condiciones dignas de vida. Eso está generando una delincuencia tal que cuando entren en contubernio esa gran masa de inmigrantes haitianos, con un apoyo tan abierto como las autoridades están demostrando, y se unan a esos dominicanos que han sido víctimas de las oportunidades que no han conseguido, y entonces decidan aunar esfuerzos y dedicarse a la delincuencia, van a producir crímenes que ustedes no se imaginan. Así es que en el mundo, inclusive el Vaticano, el Papa, que ha sido el abanderado número 1 de defensa de los inmigrantes, bien ciertamente que si hubiese una voluntad, porque fíjense que se le quiere obligar, como le dijo Jesucristo a los fariseos, ustedes quieren imponerle una carga al pueblo que ustedes no son capaces de llevar ni una cuadra. Porque el Vaticano como Estado, que en 1500 años de obtener recursos económicos, tiene con qué recoger a todos los inmigrantes del mundo y ubicar un terreno de la inmensa cantidad de terrenos que tiene el globo terráqueo y levantar una nación con los inmigrantes. Porque los países no pueden ser obligados a soportar una carga más allá de la que sus condiciones le permiten tener. De ahí es que como dominicanos nosotros tenemos que salirle al frente y levantar nuestra voz de protesta para que se le ponga freno a la inmigración y que se detenga esa avalancha que se da desde otras naciones que huyen de situaciones que escapan a nuestra naturaleza y que no podemos absorber. Eso es una necesidad que el mundo tiene que buscarle otra solución, porque nadie está obligado a lo imposible. Entonces, esas posiciones demuestran una debilidad muy grande. Tiene que haber un reclamo realmente de defensa de los derechos humanos, pero respetándole el derecho humano a todos los ciudadanos, no imponiéndole una carga, un sacrificio, porque nadie está obligado. Lo que el ser humano sí puede tener es una manifestación de solidaridad que lo lleve a tener misericordia con su semejante, pero no imponerle una carga de la cual él no es el culpable. Nosotros hemos llegado a la parte final en esta mañana, en nuestro espacio, esperando que ustedes también reflexionen sobre estas cosas que son de interés para el país. Pásenla bien. Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF.